digo, nos podríamos remontar a los 6 problemas de Isidro Parodi. Ese personaje, ese detective creado por Borges, o bueno, al gran trabajo de Ricardo Piglia, que fue siempre un policíaco vocacional, tanto como narrador y como editor, porque rescató muchísima, muy buena narrativa negra de los años 50, 60, y que bueno, también tiene lo suyo. Por ejemplo, El pueblo puede parecerse un poco al de las hermanas Belladonna en Blanco Nocturno, por ejemplo. Pero sí, hay un gran, yo no sé si un renacimiento, pero sí hay un boom, porque hay una buena cantidad, respetable cantidad de creadores de nuestra generación, o nacidos en los 70, 80, que están haciendo muy buena narrativa. Por ejemplo, para mí hay un libro que me marcó profundamente, y extraño porque nunca volví a leer nada de ese autor. O sea, lo considero como uno de mis One Hit Wonder, que es un solo libro de un solo autor, pero que tiene la fuerza para colocarse entre, no sé, los libros que me llevaría a esa famosa isla desierta donde nunca vamos, que es Entre hombres, de Germán Maggiori, que lo leí en 2001. No sé si fue por el momento en que lo leí, porque ese fue el libro que me llevé a la zona cero de Nueva York en septiembre de 2001, pero ese libro me rompió la madre, literalmente. O sea, logra el punto exacto entre humor negro, acción, comicidad, bizarro. Ayer justamente lo estaba releyendo, es un libro que no paro de leer. Pero luego, pues por ejemplo, vemos saliendo ya un poco más comercialona Sergio Holguín, que me gustó mucho, Oscura, monótona sangre, pero me parece que le falló, pues ya la fragilidad de los cuerpos, ya está un poco menos creíble su personaje. Y tenemos también ya los veteranos, o sea, como por ejemplo Guillermo Orsi, que también, por ejemplo, Buscadores de Oro me podría, porque también es el pueblo, los cacicazgos del pueblo, un poco como Noir de Pampa, ¿no? Noir de campo, Ernesto Mayo, por ejemplo, también, y bueno, lo que ahora están haciendo Quique Ferrari y Nicolás. Y bueno, otra autora que también trajo Nitro, que quizá no es un noir, no se puede leer como un noir ortodoxo, pero que es un librazo rompemadres, que es Gabriela Cabezón y La Virgen Cabeza, que es un libro que se los recomiendo ampliamente. Creo francamente, digo, no sé, a lo mejor uno piensa que en el patio vecino el pasto es más verde, a lo mejor en el patio austral lo negro es más negro, pero creo que leo más, o que disfruto más leyendo el noir o la narrativa negra sudamericana, que la mexicana, que está en este momento quizá ya demasiado estereotipada por la moda de la narcoliteratura, y en donde de una u otra forma se ha vuelto un poco repetitivo, digo, salvo grandes sorpresas que de pronto vemos ahí en la compilación de Latinoir, por ejemplo. Pero creo sí que ahora sí que en el otro lado ecuatorial, ahí donde ahorita están por entrar al otoño, como les digo, les tomaron fielmente la palabra a los Rolling. Sobre el momento que vive la narrativa negra latinoamericana también, quería comentar que también se debe un poco a la apertura del público, que tenemos ya más lectores interesados, y ese interés también tiene que ver con la calidad de los escritores que están haciendo novela negra también. Es decir, vemos por ejemplo esta novela, las dos que me tocó leer de Nicolás, y están enmarcadas en el género negro, por supuesto, pero también hay un desarrollo grandioso de los personajes, un estudio psicológico ahí, se explica muy bien las motivaciones de cada uno de ellos, están atrapados en algunos círculos viciosos. Está alguno, Dogo, por ejemplo, de esta novela, a mí me parece fascinante, boxeador, de estos que de repente no logran trascender por alguna cuestión,
y cae a la cárcel y sale y quiere hacer su vida bien, ¿no? Pero entonces hay otras cuestiones de lealtad, justamente de lo que hablaba hace un momento, que le impide seguir la vida recta, ¿no? Entonces, es no solamente, bueno, yo no la llamaría moda de primer lugar, pero sí es una apertura tanto del público, y creo que esa apertura se debe a la calidad también. Otra cosa, aquí en Tijuana hay un escritor que se llama Julio César Pérez Cruz, que la prosa de él es muy parecida en cuanto al manejo, sí, tarantinesco, con esta prosa de Ferraro, ¿no? Y luego también me recordó un poco tu cosa, a Marçal Aquino, el brasileño también. Yo recibiré las peores noticias de tus libros labios. También rural, ahí en Manaus. Exacto. ¿No? Entonces, muy parecido, por lo menos la novela, Cruz. Tiene premio. Tu carácter de precio y El invasor, sí, bastante. Bueno, no sé si quisieras comentar otra cosa. Sí, estaba pensando en Aquino, que por suerte ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlo gracias a la colección La Puerta Negra, que siempre Iván Farías, el otro día hablábamos de los autores brasileños que son como el primo que ves solo para las fiestas, porque como están en otro idioma y siempre es difícil traducirlos, muchas veces nos quedamos afuera y pensamos que las obras de Aquino. Yo tuve la otra vuelta la oportunidad de entrevistarlo porque fue al BAN, que es el Festival de Género Negro de Buenos Aires, y son obras que ya son viejas, y recién ahora estamos en contacto con él. Pensamos que muchas de las experiencias que tuve fueron a finales de los 80, y los libros los plasmó a principios de los 2000, ya hace casi 20 años. Pero es muy interesante. Yo creo que lo que tienen los latinoamericanos es que como no tenemos una tradición a la cual ceñirnos, tenemos una libertad muy grande. Mencionaba, bueno, Piglia, creo que principalmente el mérito que tuvo fue romper un poco con la colección argentina, que era el Séptimo Círculo, que era el policial inglés bastante más ceñido al whodunit o al quien lo hizo, y fue proveernos de otras lecturas que nos permitieron sí tener un esqueleto más negro, como puede ser Woody, José Giovanni, Horace McCoy, obras que quizás en otros lugares no estuvieron. Y como decía Daniel, es muy interesante, bueno, Entre Hombres es una aplanadora realmente esa novela, que tiene esta voz de art, de esta voz de la calle, que es de las pocas novelas que recuperan cierta estética callejera, y que lamentablemente, como dijo, se publicó en el 2001 y 3 meses después fue la crisis en Argentina, con lo cual el libro fue descatalogado, etcétera, etcétera, desapareció. Y siempre me quedo pensando, creo que el género tiene eso, ¿qué hubiera pasado? O sea, siempre trata la vida de los perdedores, porque son los únicos que se hacen preguntas. Si a vos te va bien, no te preguntás nada, es como, está todo bien. Pero si te va mal, siempre te pensás qué hubiera pasado. Y yo digo, ¿qué hubiera pasado si Germán finalmente hubiera tenido la repercusión que tuvo esa novela tardíamente? Porque fue reeditada en Argentina en el 2013, previamente fue saldada, y creo que fue el libro que más veces regalé en mi vida. Porque estaba a 20 pesos, era como, ¿querés saber qué está pasando en Argentina? Era como, es esta. Y así autores uruguayos o de otros países que tuve la oportunidad de conocer, les daba esa novela. Y mismo lo que decía Gabriela Cabezón, que quizás ahí empezamos a tratar de definir qué es género negro, y bueno, es una pregunta que a veces es un poco inútil de responder, pero no solo La Virgen Cabeza, sino tiene un libro muy interesante que se llama Bella o Le diste la cara a Dios, que fue un experimento que hicieron en España, que era reescribir los cuentos clásicos como si fueran de género negro. Y en Bella ella tomó a la Bella Durmiente, pero era una prostituta que estaba encerrada en una red de trata. Y obviamente es una manera de aproximarse a cuentos clásicos y ver ese lado oscuro que tenían. Desde ese lugar, obviamente, me parece que tiene que ver con el hecho de no tener una estética, una tradición a la que seguir, que te permite ser experimental, darle voces, jugar un riesgo, y creo que eso me parece que es lo más saludable que tiene el género negro latinoamericano, que al no estar enquistado en una tradición te permite un montón de cosas. Y muchas veces cuando uno piensa en el género negro dice, bueno, es esto, esta estructura, y realmente es una estructura que te permite ponerle lo que quieras. O sea, es una ventaja enorme que muchas veces se la critica, porque se habla bueno, de la repetición, no, bueno, pero otra novela detective, y si es, escúchame, bueno, ¿cuántas novelas leíste de género negro? Digo, porque decime cuántas novelas hay argentinas que tengan un detective. Y pocas. Si bien en Argentina, me imagino que en México también, la figura del detective es reemplazada por el periodista, etcétera, etcétera, pero hay otro montón que están contadas desde otros personajes tangenciales que me parece que dan una frescura al género que en otros lugares no pasa.